Sismos es la palabra que por estos días ronda en Colombia. El nevado volcán del Huila ha tenido varias, digamos, existencias o varias presencias de sismos. El departamento del Huila ha tenido presencia de sismos en algunos municipios. El de la Mesa de los Santos de 5.9 ha generado diversas reacciones en Colombia. Muchos preguntan si los sismos se pueden predecir. Muchos preguntan si puede temblar, si puede existir un sismo de gran magnitud en el departamento de Huila. Y en redes sociales hay todo tipo de conjeturas. Hemos invitado a un experto en el tema, al geólogo Gersaín Lamilla Galindo. Geólogo, cordial saludo. Esto de los sismos, por ejemplo, que están ocurriendo en el Huila, los 3.5, 4.1, en Pitalito, allá por los lados de Oporapa, que en Gigante, ¿eso es normal o es el anuncio de un gran sismo que se avecina? Es normal, el departamento del Huila y gran parte de Colombia está ubicado en una zona de alta sismicidad, por eso es normal que tiemble. El ocurrido en la Mesa de los Santos también es un proceso muy normal, porque allí es un nido sísmico muy importante de Colombia y del mundo, es quizá el segundo con mayor sismicidad en el mundo. De manera que todos estos eventos se presentan de manera periódica. No sabemos exactamente con qué tiempo entre uno y otro, pero ha ocurrido. El departamento del Huila han ocurrido sismos y temblores muy importantes en Colombia y en todo el mundo, en ciertas zonas. No en todas partes se pueden presentar, pero en ciertas zonas por las características geológicas, y tiene que ver con todo aquello que conocemos como la tectónica de placas. Geólogo, ¿los sismos se pueden predecir? No se pueden predecir, sobre todo de manera inmediata. Uno puede en el tiempo decir que hay zonas más propensas para producirse un temblor y otras zonas menos propensas, pero eso no quiere decir que uno lo pueda predecir en el tiempo y decir en tal fecha puede ocurrir uno. Lo que sí puede decir uno es que va a temblar en determinadas zonas por las propias características geológicas de la zona. El departamento del Huila es una zona catalogada como de alta amenaza sísmica. En muchas regiones, toda la zona, digamos así, costera del Pacífico, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, es una zona muy propensa. Todo lo que corresponde al cinturón de fuego, lo que ocurrió en Turquía, son zonas donde históricamente ha temblado y donde va a seguir temblando. Geólogo, usted dice el departamento del Huila es una zona de alta presencia, de alta sismicidad. Explíquenos en la práctica qué quiere decir eso y por qué. Por muchas razones. Si nosotros revisamos la historia, en el departamento del Huila han ocurrido sismos de mucha intensidad. Uno quizá de los más fuertes que había ocurrido en Colombia ocurrió en 1828. En esa época no había instrumentación para medirlo, pero es considerado uno de los más fuertes. En el año 67, todos conocemos, en 1967 conocemos que ocurrió uno muy fuerte. Nosotros estamos en una zona propensa porque estamos en el sitio donde chocan dos placas, la placa de Sudamérica y la placa del Pacífico. De hecho, todo Colombia, nosotros estamos en un triángulo. No solamente está esta placa, sino está hacia el norte la placa de Cocos y la placa de Nazca. O sea, nosotros estamos en un sitio donde convergen varias placas. Y estas, en el momento de chocar, se junta energía, y en el momento en que de liberarse la energía, se producen los temblores. Geólogo, el Huila fue fundado, existe, ¿sobre qué tipo de amenaza sísmica, por ejemplo? De amenaza sísmica, pues de hecho existe la amenaza sísmica aquí, además de otro tipo de amenazas naturales, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿y por qué ocurre eso aquí? Nosotros tenemos muchas fallas, muchas fracturas de la corteza. ¿Cuál es, sistemas de fallas? Por ejemplo, en la cordillera occidental tenemos el sistema de fallas que se conoce como Chusma, que va desde el sur del departamento, pasa por el norte hasta el norte y sigue hacia el Tolima. Por el centro viene todo el... Perdón, en el caso de la de Chusma, ¿qué pueblos están debajo o mejor encima de esa falla? La falla no es una línea como la podemos imaginar, es una zona en donde hay varias fracturas. Entonces cuando se rompe un cuerpo, generalmente no se rompe totalmente limpio, entonces hay fracturas asociadas. O sea, nosotros hablamos de sistemas de fallas. Viene desde el sur, desde Salado Blanco, desde Indo, pasando por Oporapa, Tarqui, Agrado, La Plata, Palermo, Iquira, y sigue hacia el norte. Ese es un sistema. El otro sistema es el que está en el Valle del Magdalena,
corresponde a todos los pueblos que están en el centro del valle. Y el otro sistema es el sistema de las fallas, que algunos se conoce como Garzón Algeciras o Suaz Algeciras, que sigue hacia el norte prácticamente a llegar hasta Cúcuta y pasa a Venezuela. Todo este sistema de fallas del oriente del Huila es el que es quizá el más activo, porque históricamente ha presentado los temblores más fuertes. Los recientes o estos que han habido en el departamento del Huila se han producido por acciones de este tipo de fallas. O sea, en resumen, todo el departamento está clasificado y calificado como una zona de alta amenaza sísmica. Esto quiere decir que en cualquier momento puede temblar. No podemos decir qué día, ni la fecha, ni la hora, pero sí va a temblar. ¿Qué tenemos que hacer? Estar preparados. Sabiendo que va a temblar, a nosotros nos corresponde estar preparados. ¿Cómo? Ubicándonos o construyendo las obras con todas las medidas sismoresistentes. Somos nosotros mismos, los seres humanos, responsables de nuestra seguridad. Yo quiero hacer una claridad: los desastres naturales no existen. La naturaleza no tiene el objetivo de causar un desastre. Si nosotros separamos las dos palabras, el desastre es causado o se origina porque existe la afectación de un ser humano o de algún tipo de obra. Y natural, por naturaleza, la naturaleza no tiene el objetivo de dañar. Es curioso que cuando se declaran algunos tipos o se aplican ciertas normas como la ley 1523 de 2013, en donde se establece o se califica en el artículo 55 cuando hay un desastre. Los desastres no son naturales y la ley lo dice claramente. Y el gobierno nacional, a finales del año pasado, a propósito de la temporada invernal, declaró el desastre nacional, y así dice el decreto. Sin embargo, todos los medios de publicación salieron a decir que se había decretado el desastre natural. Desastre natural no existe. Geólogo Gersaín Lamilla Galindo, el 9 de febrero de 1967 fue un día que Colombia no olvida. Ese día hubo un sismo de alta intensidad. Se dice que el epicentro fue el corregimiento de Vega Larga, no que el epicentro fue la ciudad de Neiva. No tengo claro si fue de 7.0 la intensidad de ese sismo, pero lo que sí tengo claro y por lo que me he empapado un poco es que hubo una gran destrucción partiendo de aquí por la onda expansiva y que destruyó parte del país. ¿Qué recuerdas? Sí, claro, yo estaba pequeño, yo soy del Huila y me acuerdo aún de este problema. Inclusive en Cali, en Bogotá hubo muchos problemas. Que recuerde yo que la mayoría de las iglesias del departamento sufrieron por este temblor, y sin embargo las reconstruyeron, y ni siquiera las reconstruyeron de manera adecuada con normas sismoresistentes. Usted recuerda que el famoso edificio de las 56 ventanas fue destruido en esa época, y ahí construimos posteriormente en la gobernación del Huila. La alcaldía de Neiva está construida también. Y vayamos a ver si estos edificios que son públicos cuentan con las normas sismoresistentes. No la hay. Así como existen estos edificios públicos, hay escuelas, hay centros de salud, hay hospitales, hay iglesias que no tienen estas normas. Entonces, el día que tiemble, no le echemos la culpa a la naturaleza, no le echemos la culpa a la mala suerte, no, echémonos la culpa a nosotros como seres humanos que no hemos sabido aprender a convivir con la naturaleza. Si no fuera por estos eventos naturales, como los huracanes, como los temblores, como las inundaciones, como los volcanes, el mundo hoy no fuera como es, porque ellos son los que se han encargado, estos eventos naturales se han encargado de moldear, de dar forma a nuestro planeta. Y gracias a ellos nosotros estamos viviendo como vivimos. Por eso podemos ver el mar, podemos ver un nevado, podemos ver una montaña o un hermoso valle. Por eso podemos tener aguas termales, por eso podemos tener muchas cosas. Entonces, no es la naturaleza la que nos quiere destruir, somos los seres humanos los que estamos ubicándonos en aquellos sitios donde hay influencia de la naturaleza. Somos nosotros los seres humanos los responsables de nuestra propia seguridad. Y existen las medidas, la ingeniería y el conocimiento del ser humano nos permite no eliminar esa amenaza, pero sí mitigar todos los efectos que esa amenaza puede producir en nosotros. Hagamos cuentas, geólogo Gersaín Lamilla. ¿Cuántas iglesias en el Huila
no tienen sismoresistencia. ¿Y qué puede pasar? ¿Un sismo de cuánto? ¿De qué intensidad puede tumbar esas iglesias? Si hay gente adentro, ¿podrían morir personas? No, Alberto, yo no sé cuántas iglesias no tienen estas medidas. Yo diría que la gran mayoría. Yo me haría la Son pregunta. 37 municipios en el Huila y muchos tienen hasta 2 y 3 iglesias. Yo me haría la pregunta más bien cuántas iglesias sí lo tienen. Es decir, si hacemos cuentas, 37 municipios, tal vez ninguna iglesia tenga sismoresistencia. Luego eso quiere decir que todas esas iglesias están en riesgo. No, vuelvo a decir, no conozco cada una de las iglesias, pero asumo que la gran mayoría no lo tiene, No tienen sismoresistencia. sobre todo la más antigua. Y por lo mismo, porque fueron destruidas y se arreglaron inmediatamente y no contaron con nada de eso. No sé si la catedral lo tenga, creo que no, porque la catedral sufrió en el temblor del 67. Entonces, volvamos, nosotros tenemos los mecanismos para reducir ese riesgo, ¿sí? Para evitar que nos cause daño. Uno de esos mecanismos es, pongámosle sismoresistencias a las iglesias. Si llega a haber un evento sísmico en un momento en que están llenas las iglesias con feligreses adentro, pues por lo menos sabemos que no se les va a caer encima. Sí, no solo las iglesias, tenemos que empezar por nuestras propias casas. En nuestras casas generalmente existen unos códigos para construcción. La gente usualmente no los aplica, porque siempre piensa, eso le pasa a los demás y nunca me pasa a mí, ¿sí? Yo he vivido mucho tiempo aquí y nunca ha pasado nada. Ese es digámoslo así, la mentalidad hoy en día. Pero si usted construye una casa con toda la norma, usted se protege mientras esté en la casa. Pero si usted sale y está en un centro de salud, está en una escuela, está en una iglesia, está en la calle o está en una oficina pública, es muy posible que si le coge el temblor allá, no por culpa suya, porque su casa sí la construyó bien, pero otros no hicieron la misma tarea. Y se van a caer. Y seguramente van a caer. Ahora, no me pregunte con qué intensidad, porque es que eso depende de otras cosas, de los tipos de construcciones. Ahora, de hecho existen normas y ya muchas casas se están construyendo con toda esta normatividad. Entonces, ¿de qué depende? Y vuelvo a la misma pregunta, de nosotros mismos, de los seres humanos. No le echemos la culpa de pronto a las instituciones, exijamos a las instituciones que lo hagan, que si se va a construir una escuela, que la hagan con todas las normas, que si va a construir una iglesia, que si va a construir un centro de salud o cualquier otro edificio. Y nuestras casas, ¿sí? No permitamos que cualquiera nos construya una casa. No levantemos una pared, ¿sí? Contratar a un maestro para que levante una pared, hay que tener toda la información disponible porque el conocimiento es ese. La ingeniería nos permite no eliminar, siempre va a temblar. Lo que vamos a reducir es la probabilidad de que ese temblor me afecte. ¿Quién mata a una persona cuando tiembla? ¿El temblor? No. Un famoso sismólogo peruano decía, el terremoto no te mata, el que te mata es la casa que te cae encima. Geólogo, la gobernación del Huila no tiene sismoresistencia. No, esa edificación hasta donde tengo entendido no, ni la alcaldía. Perdón, la gobernación del Huila, 5 pisos. Es decir, que ante un terremoto de grandes magnitudes, la gobernación podría quedar reducida a un castillo de naipes. Pues no soy arquitecto, pero seguramente si no ha sido construida con la norma, sabiendo la alta grado de amenaza que tenemos en el Huila, es posible, no solamente la gobernación, cualquier. La alcaldía La alcaldía igual, ¿sí? no tiene sismoresistencia. No, se ha planeado, tengo entendido desde la Oficina de Gestión de Riesgo, reforzar algunas estructuras especiales. Perdón, es que le pregunto por gobernación y alcaldía porque son instituciones del Estado donde mucha gente va a hacer diligencias, gestiones. No quiere uno imaginarse un lunes, un miércoles, un viernes, 9, 10 de la mañana, 3, 4 de la tarde, llenos estos edificios de gente con un sismo de 6.5, de 6.9, de 7 o que supere 7 grados de intensidad, con una alcaldía o una gobernación que no tiene sismoresistencia. ¿Qué va a pasar con quienes están adentro? Yo tampoco quisiera imaginarme eso, ¿sí? Yo tampoco. Mire el ejemplo tan claro y tan reciente de Turquía. La mayoría de edificios, los que se cayeron como si fuera un castillo de naipes, no tenían las normas, ¿sí? Porque pues normalmente por cultura, ¿sí? Consideramos que eso no hay necesidad, no funciona. La gente tiene el concepto de que eso, yo me muero cuando mi Dios quiera, ¿sí? Yo he estado siempre aquí toda la vida y nunca ha pasado nada. Y es posible que
que estemos aquí en Neiva nos muramos todos de viejo y no haya un temblor fuerte, pero nuestros hijos, nuestros nietos que van a vivir en esa casa que yo construí, ellos pueden sufrir las consecuencias. Señor. Sí, no, siga, simplemente el mensaje. Sí, El mensaje final es de nosotros, depende. Si nosotros salimos bien librados de un evento de esto, no. No podemos evitar, nadie nos puede avisar en el momento de que va a temblar, ¿sí? O con anticipación para poder bajar de un edificio, cosas de esas. Hay que estar preparado definitivamente. ¿Y va a temblar? Sí va a temblar. ¿Cuándo? Los gringos le dicen que siempre va a pasar. En San Francisco, después del temblor de principios de principios del siglo pasado, ellos están esperando el grande, ¿sí? Y saben que va a ocurrir. Los Ángeles, San Francisco, ciudades como esas que saben que va a temblar. En Turquía igual, la gente lo sabía porque ha pasado. La mejor manera de ver dónde tiembla es donde ha temblado otras veces. Es porque ahí ha pasado cosas extraordinarias. Hoy llega a temblar como, por decir algo, el temblor de Cúcuta de 1875 que mató cerca de 400 personas. Hoy vuelve a temblar, 1800, hace más de 100 años, ciento y pico de años. Hoy vuelve a temblar con una magnitud igual y no sabemos qué pueda pasar. Entonces simplemente tenemos que estar preparados. La tecnología nos permite prevenir, o no prevenir, prevenir en el sentido de estar avisados y construir de manera adecuada para no sufrir las consecuencias de un evento de estos. Bien, atención. El Huila duerme sobre fallas geológicas, ¿correcto? Sobre fallas geológicas activas, sí. Sus 37 municipios, pero mucha atención. La mayoría de las iglesias no tienen sismoresistencia. La Catedral Inmaculada de Neiva, que tiene prácticamente 6 pisos, no tiene sismoresistencia. La Alcaldía de Neiva no tiene sismoresistencia. La Gobernación de Huila no tiene sismoresistencia. Un experto, como el geólogo Gersaín Lamilla Galindo, advierte que la no sismoresistencia en construcciones altas puede generar un alto riesgo. Y mucha atención porque el 9 de febrero de 1967 tembló intensamente en este departamento. Se dice que fue Vega Larga el epicentro. Es más, algunos decían que 50 años después se iba a repetir. Geólogo, ese temblor de 1967 fue Vega Larga, fue Neiva el epicentro y se puede repetir 50 años después. Tengo entendido que Vega Larga, cuando algunos también dicen que fue Campo Alegre, ¿no? Cerca hacia el sector de La Vega. En ese momento de pronto no existía una red sismológica como la que tenemos hoy en día, pero yo creo que eso sería lo de menos, que fuera Vega Larga o que fuera Campo Alegre o que fuera Neiva, está en las goteras de la ciudad. De manera que en cualquier lugar puede afectar a la ciudad de Neiva. Ese terremoto que ocurrió en el 67 es un indicativo que 50, 60, 70 años después puede volver a repetirse. Sí, claro. Es más, ya le comentaba, en el año 1828 ocurrió un temblor quizá, dicen los entendidos, el más fuerte que ha ocurrido en Colombia. Y ocurrió en Guadalupe, el epicentro era Guadalupe, y fue el que represó el río Suaza durante un mes y medio. En Tumaco ocurrió en 1906, si no estoy mal, un temblor que está dentro de los 6 más grandes del mundo, 8.8 si no estoy mal. Entonces, mire que nosotros en Colombia tenemos eventos muy grandes y simplemente tenemos que aprender a convivir con ellos, no podemos irnos para otra parte. Termino esta transmisión en vivo para Facebook Periódico La Nación, para YouTube La Nación Digital. Y termino preguntándole porque me están por interno escribiendo, geólogo, ¿los terremotos, los sismos se pueden predecir? No se pueden predecir. Geólogo, el departamento del Huila, a raíz de los pequeños terremotos que han ocurrido en algunos pueblos, ¿es un indicativo que se avecina algún terremoto grande? Yo siempre pienso que en cualquier momento puede venir un temblor fuerte en el Huila. Es lo más probable. Es decir, no nos asustemos por eso, ni nos preocupemos, ¿sí? Porque sabemos que va a ocurrir. Preocupémonos por qué. Por nosotros, por estar preparados para cuando llegue. Yo no puedo evitar que tiemble, ¿sí? Lo que sí puedo evitar es que el temblor me afecte. Colombia, Huila, epicentro de sismos. Todo el borde oriental de la cordillera, o el borde occidental de la cordillera oriental, por ahí va todo el sistema de fallas que le comentaba, que va desde el sur, de Suaza, Acevedo, hasta Algeciras y sigue hacia Colombia.
¿Algo más, geólogo Gersaín Lamilla Galindo? No, Álvaro, muchas gracias a usted. No, señor, a usted por atendernos, muy amable. Adiós. Bien, al geólogo muchas gracias y nos queda la pregunta. ¿Qué hacer? Ante todo, asegurar las viviendas. Ante todo, tener responsabilidad al construir. Por ejemplo, muchos edificios que se han construido en Neiva, se especula que no tienen toda la sismoresistencia del caso. Sí. Muchas edificaciones que son de vivienda de interés social, se especula que no tienen toda la resistencia del caso. Ojo, está claro, la alcaldía de Neiva, la estructura de la alcaldía de Neiva, la estructura de la gobernación del Huila, la estructura de la Catedral Inmaculada de Neiva, la majestuosa Catedral Inmaculada, no tienen sismoresistencia. Si un sismo de gran magnitud ocurre y hay gente adentro, podría ocurrir una catástrofe contra la vida humana. Y más aún, nos ha dicho el geólogo Gersaín Lamilla, la mayoría de las iglesias, por no decir todas, en los 37 municipios del Huila, no tienen sismoresistencia. No ha habido alguien que se dedique a exigir la sismoresistencia y no ha habido la voluntad para ponerle a esas construcciones la opción de sismoresistencia. Ante un eventual sismo, empieza a moverse la tierra, saber que esa construcción no se va a caer encima de seres humanos que puedan estar a esa hora orando o quién sabe qué otra actividad en iglesias. Bien, a ponernos juiciosos con la sismoresistencia, porque los terremotos forman parte de la vida, del día a día de la humanidad. Transmitimos en vivo para ustedes a través de Facebook. No olvide que el periódico La Nación tiene su página web que es www.lanacion.com.co.